que al Apocalipsis 7, 14 y 7. Chao, la extraño. Hola, señor Fabi. Este es mi dibujito. Le digo el textito. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Este es el versículo. Este es el versículo. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Bueno, buen día, mis queridos hermanos. En este domingo 19 de abril, en cuarentena todavía, y dispuestos a tener una meditación en la palabra del Señor, vuelvo a decir que me resulta extraño no verles los rostros, pero ya me estoy acostumbrando al celular. Y qué lindo que podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Como ustedes saben, algunos, tal vez no todos, hemos estado viendo las tres cartas de Juan, y también hoy quisiéramos completar con Judas, un poco a instancia de una consulta que me hiciera un hermano. Son cartas dirigidas a iglesia, pero ya con un carácter más universal. Esta carta ha sido escrita en el año 65, según se comenta, y es escrita por Judas, quien se presenta como el hermano de Jacobo, y en realidad es así. Cuando vamos a Mateo 13, 55 y 56, ahí están nombrados los hermanos o hermanastros del Señor, o sea, los hijos de José y María. Y se menciona en este orden a Jacobo, que fue una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, José, Simón y Judas. Por el orden, normalmente se mencionan los mayores, y Judas es el último. En este párrafo también está mencionado con una pregunta: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No está con nosotros María, sus hermanos y sus hermanas en femenino? Hago la salvedad que hice el otro día. La doctrina de la Iglesia Popular se dice que son primos, no hermanos carnales, o sea que la Virgen solamente tuvo a Jesús. Pero no podemos contradecir esto,
Gálatas 1, Jacobo, dice Pablo, el hermano del Señor, etcétera. O sea, hay menciones en Hechos capítulo 1 también. Y Jacobo aparentemente creyó después de la resurrección del Señor o sobre el final del ministerio del Señor. Y fue una columna en Jerusalén. Recuerden que los apóstoles viajaron y murieron en distintas partes. Y cuando Pablo se refiere a él, como que estaba firme en Jerusalén. Esto para que tengamos una idea, ¿por qué poner hermano de Jacobo? Judas, un ser humilde, ¿no es cierto? No lo vamos a confundir con Judas Iscariote, ya sabemos que se suicidó. Pero aparentemente hay una preocupación en él, porque había una corriente de pecaminosidad, de liviandad, obviamente atacando ya a la iglesia. Tengamos en cuenta ya testimonios establecidos, tengamos en cuenta apóstoles que van viajando y van quedando los testimonios y aparecen otras personas, los judaizantes que decían, bueno, de última hay que creer en Cristo como Salvador, pero hay que guardar la ley. Pero después estaban los libertinos, estos de libertinaje exclusivo, que también son corrientes que el enemigo usó para tergiversar la verdad que está revelada en la Escritura y llevándolo de alguna manera en prácticas, obviamente ajenas a la santidad que requiere ser hijos de Dios, no para ser salvos, sino precisamente por haber sido salvos. Entonces nos encontramos con el encabezamiento donde nos dice la palabra que está dirigida a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y el saludo, misericordia y paz os sean multiplicadas. O sea, no hay ninguna duda que está dirigida a creyentes, llamados, como dice la palabra de Dios, a la salvación, atraídos por el Padre, pero sí o sí habiendo creído en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Y santificados quiere decir que apartados para Dios, para ser realmente ya sus hijos. Y como estamos en la carne, guardados en Jesucristo. Qué tremenda descripción, sencilla, de un hombre aparentemente tímido, pero que le preocupa, porque nos dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros en el verso 3, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y corroboramos en el versículo 17 de este capítulo, vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos énfasis en esto porque está refiriéndose no a la costumbre o a las prácticas que podían tener personas o que podemos ver hasta el día de hoy en algunos casos, sino realmente la palabra es lo que está escrito desde los apóstoles, es decir, discípulos del Señor primero, apóstoles de su muerte y resurrección y aquellos que fueron encargados de llevar la palabra por el mundo. Y luego se establecieron los testimonios en los cuales, de alguna forma, bien sea que alguno de los apóstoles se quedó un tiempo, caso de Pablo, está mencionado en las Escrituras, y Pedro y demás, sino que proveniendo de ellos quedaron los ancianos, o los ancianos y los diáconos, que es la forma que tenemos en las Escrituras y mantenemos hasta el día de hoy. Y la gran, solvencia y consistencia está en los escritos apostólicos. Muy bien. Ante el peligro de estos falsos maestros, él habla de la común salvación, o sea, es igual para todos los que hemos creído, judíos o gentiles. Y él pide o exhorta, anima a pelear, contender ardientemente por la fe
que ha sido dada una vez a los santos. Hago la salvedad que este versículo habla de la fe de salvación, de la fe original que nos llevó a Cristo y nos hizo sus salvados y nos hizo hijos de Dios. De alguna forma, los buenos intencionados hermanos, muchos de nuestra línea, consideran que son las enseñanzas que hemos recibido cuando chicos o cuando llegó el Evangelio. Se imaginan a la República Argentina hace 130 años aproximadamente. Y en un contexto cultural de un siglo y fracción, al día de hoy, cambios sociales han hecho que algunas de aquellas enseñanzas prácticas, no básicas de la Biblia, sino prácticas en cuanto a la sociedad en la que se enseñaba y que han cambiado, por ahí algunos se aferran a lo que aprendieron o aprendimos hace un siglo. Y las iglesias han ido cambiando costumbres, no estamos hablando de cambiar los principios de la salvación y de la fe, ni la palabra. Pero mucho tiene que ver con lo externo, con vestimenta, con situaciones. Hoy, por ejemplo, estamos ministrándonos mutuamente por un sistema electrónico de celular. No tenemos, usted no está viendo mi Biblia, ni yo la suya, pero es una evolución en la sociedad, como lo es la comunicación por la televisión o la pantalla, lo que fuere. Y bueno, estos son cambios. Ahora algunos dicen, no, esto no es bíblico y se está yendo realmente de la realidad. Y hago esto porque muchos le van a decir, no, es que yo lo aprendí así, lo enseñó así, don hermano tal, fulano, y yo también estoy entre los que aprendí de mis queridos hermanos mayores, pero no hemos cambiado doctrina. Pero a estas buenas costumbres se les empezó a querer llamar doctrina. Incluso algunas que se mantienen a rajatabla y se discrimina alguna que otra iglesia o alguna que otra denominación por sus prácticas. Hago esta salvedad para que estemos realmente pensando en lo que tenemos que pensar. Los falsos maestros relativizaban la práctica del pecado. Y la palabra, después usted mírelo detenidamente, enseñanza que conduce a la apostasía, es decir, a no creer lo que tenemos que creer o dar marcha atrás, dejar de creer. Por ejemplo, decir, bueno, el pecado es relativo, hoy la sociedad peca. No, en esto no hay negociación posible. Hay una novedad de doctrinas y dice que entran encubiertamente, son hombres impíos que incitan al libertinaje y que niegan la soberanía de Dios Padre y del Señor. Bueno, esto ya es grosso, muy fuerte. Y entonces advierte contra lo que pasó en la antigüedad de Israel en el desierto. Dios los destruyó, es decir, si usted va a Números 32:11, va a ver que entraron en la tierra prometida solo los de 20 años para abajo, de 20 años para arriba quedaron en el desierto, con la excepción de Caleb y de Josué. Dios tomó medidas con su propio pueblo, también con los ángeles que no guardaron su dignidad, ángeles caídos que obedecen a Satanás, podemos decir con toda seguridad, son demonios, están guardados en prisiones de oscuridad eternos. Ojo, hay quienes estarán presos, prisioneros así, y hay quienes están actuando a las órdenes de Satanás. Y como si todo esto fuera poco, Judas nos pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que ejercían la fornicación con vicios contra la naturaleza. Y acá nos tinca qué está pasando hoy en nuestro mundo. Vicios contra naturaleza, fornicación, o sea, tiene que ver con inmoralidad sexual. Y si nos ponemos a mirar las doctrinas o ideología de género y perspectiva de género, vamos muy por ese camino. Dios no tuvo contemplaciones. Son maestros soñadores, carnales, que rechazan la autoridad, aún blasfeman de los ángeles.
Es decir, toda autoridad impuesta por Dios, si bien nosotros no estamos interactuando con los ángeles, pero pone una referencia del arcángel Miguel con el diablo. Esto viene de un antiguo libro que se llama de la Asunción de Moisés. Es una expresión única en el versículo 14. Bueno, de alguna manera el arcángel dice Dios te reprenda, hablando de Satanás. Y nosotros tenemos mucha gente reprendiendo demonios en algunos cultos por allí. Y tenemos que tener cuidado. Creo que esto nos advierte de lo que hace el arcángel luchador, defensor. Está Miguel, este es Miguel, está Gabriel, que es el mensajero. Y este ángel, no profirió una maldición sobre Satanás, porque también estas cosas suceden hoy. Bueno, dice que blasfeman de cosas que no conocen, siguen el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Esto está en Génesis 4, números 22, números 16. Y los dos primeros están mencionados en 1 Juan 3, 12 y en 2 Pedro 2, 15. Me interesaría que lea 2 Pedro 2, 15 y subsiguientes, porque define también a estas personas. La contradicción de Coré, rebeldía contra las autoridades espirituales. Hoy está muy de moda dividir iglesias, rebelarse contra las autoridades. Somos autoridad delegada, pero digamos, con la responsabilidad ante la congregación. Y hay mucho de este espíritu dando vuelta. Pero es tan hueco que dice, manchas en vuestros ágapes, árboles otoñales sin fruto. Ya cuando llega el otoño, creo que nos quedan las aceitunas con algún fruto, pero porque el árbol es perenne. 2 veces muertos y desarraigados. Terrible conclusión de esta gente. Murmuradores, querellosos, andan según sus deseos, hablan cosas infladas. Esto sucede. Adulando a personas para sacar provecho. Ahí sí que invocamos a muchos. Dios nos libre de esto. Pero vamos al verso 17, dice, pero vosotros. Bueno, acá viene lo que corresponde a los fieles en Cristo. Tened memoria de las palabras, ya lo mencionamos, las palabras de nuestro Señor, dichas por los apóstoles, podemos decir hoy escritas. En aquel tiempo todavía no estaba completado y por escrito la palabra. Decían ellos en el postrer tiempo, último tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, causan divisiones, sensuales, no tienen el espíritu. Sensuales, tiene mucho que ver con la sensación. Casi podríamos llegar a aquellas cosas que son atractivas, que son huecas pero que llaman la atención. Y hay personas sensibleras y sensuales. Pero nosotros, queridos, amados hermanos, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ahora no habla de defender la fe, sino de ser edificados. Orando en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, dentro del contexto de la Iglesia, de su palabra, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 4 cosas hermosas. Estamos llamados a edificarnos, por eso tenemos la palabra, por eso está la congregación. Tenemos estudios, tenemos hermanos que pueden guiarnos. Y algunos que hemos podido, gracias a Dios, aprender de ellos y poderlo compartir. Orando en el Espíritu Santo, me hace acordar a Romanos capítulo 8, donde nos dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu pasa como en limpio nuestras oraciones. Qué tarea del Espíritu, porque nosotros por ahí podemos estar errando y pidiendo cualquier cosa. Y el Espíritu va a poner lo relevante, lo importante. Y orando, no un sumario de necesidades, sino lo importante, que las almas se salven, que los creyentes crezcamos, que los que estén desanimados sean restaurados o apartados, que estemos atentos a prodigarnos cuidados unos a otros. Eso lo hemos estado viendo en el mensaje del día viernes.
y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué hermosa es la esperanza. Saben, muchas veces, ayer lo hablaba con un hermano, parte un ser querido y obviamente nos duele, nos pega, pero quiero decir lo que estoy ratificando muchas veces. El hermano que parte está vivo, podemos decir murió, falleció o pasó a la presencia del Señor. Está muy bien. Siempre estamos delante del Señor, aunque estemos vivos todavía. No es privativo de un solo evento allá en el cielo. Pero nosotros tenemos el mensaje de esperanza. Y aún el cuerpo que se va a diluir o destruir, el Señor lo va a resucitar y va a darnos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de su gloria. Así que tanto cuerpo como alma y espíritu están preservados en esa esperanza que tenemos en Cristo. Así que conservémonos en el amor de Dios. No nos salgamos ni nos desesperemos, por más que en este tiempo tengamos dificultades por el famoso coronavirus. Pero como también esta cadena de 4 cosas que nos sustentan, el apóstol proyecta, verso 22, algunos que dudan, convencedlos. Probablemente hemos testificado a más de uno y quedó en el camino. Hay que convencerlo, hay que continuar. Hoy tenemos la razón, encontrarnos. ¿Y cómo te fue con el aislamiento, con la cuarentena? Y podrá contar muchas explicaciones o vivencias o cosas que le tocaron, un familiar que falleció o un familiar de un compañero de trabajo o tantas cosas. ¿Y vos cómo quedaste? En lo espiritual, si te hubiera tocado? Bueno, hay que convencer, hay que trabajar, hay que aprovechar este tiempo. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Bueno, nosotros no salvamos, sino comunicamos el Evangelio. Qué bueno es que por una actitud proactiva de darles ese empujoncito fuerte, a veces sacudiéndolos. Yo alguna vez conté de un hermano que estaba ante un gran predicador y él era una persona muy correcta como ser humano común y corriente y le costaba y venía de la enseñanza de las buenas obras para salvación. Y este hermano, un médico experimentado, dice, ¿sabe qué pasa? Usted está endemoniado. Bueno, tan bueno que se consideraba, y este otro hombre con mucha sabiduría y temor de Dios y guiado por Dios, porque no podemos hoy tal vez usar así nomás un lenguaje de estos, hizo que esta persona cayera de rodillas, moviera la cabeza y dijera, no puede ser. Bueno, ese fue el empujón que lo arrebató aún en las puertas del infierno, porque o se convertía o continuaba en su creencia. Experiencias. Y de otros, tened misericordia con temor. Están aquellos que no creen, o que niegan, o que blasfeman, o que se oponen. Se burlan y nos hace daño todo eso. Cuando hablan mal del Señor, cuando denostan la persona santa de nuestro Salvador. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo entra hoy una persona que viene de la calle a su casa? Tiene que dejar la ropa afuera, los zapatos afuera, darse un baño quizás, y por supuesto mucho jabón y alcohol en gel o alcohol. Y la ropa, yo que he salido un par de veces la he tendido al sol. Me he visto en el filo de la puerta de la entrada de la casa. Mari ya me espera con que cambiarme. La ropa contaminada. No sé si será de coronavirus. Ahora, mis queridos hermanos, tened misericordia con temor. No nos enojemos y digamos que se pierda, que se consuma en el infierno, que se fría, como se dice, que se van a freír en el infierno. Cuidado, porque la palabra nos amonesta a tener misericordia con temor. Ahora, hay costumbres, hay cosas externas, hay pecados groseros. Bueno, eso lo aborrecemos, pero no al pecador, porque Dios no lo hace. Y ahí quedamos
en nuestra tarea para poder seguir adelante en este tiempo. Y finalmente, lo que es la maravilla del final de esta carta, que es para nosotros una gran bendición, y más en este día, cuando estamos tal vez dispuestos a tener el tiempo de la cena. No sé si lo harán o haremos, yo lo voy a hacer. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, o sea, que no nos tire abajo la falsa doctrina. Y es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No va a haber cosa manchada, inmunda, ni mentira en el cielo, lo dice la palabra. No entrará en él cosa sucia, ni que hace abominación y mentira. Esto está en Apocalipsis. Él nos va a presentar sin mancha. Cuando uno va a Efesios 5 y ve, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella a fin de presentársela a una iglesia gloriosa y sin mancha, que no tuviese mancha ni arruga. Ahí está. Cuando venga el Señor y nos lleve. Bueno, y ahora esta doxología, esta alabanza, es a aquel que nos puede guardar y nos va a presentar en su gloria. ¿Quién es? El único y sabio Dios, nuestro Salvador. Acá la referencia es a Jesucristo, único y sabio Dios. Él nos va a presentar. A Él sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mi hermano querido, llenémonos de gratitud en este momento por la perspectiva del cristiano verdadero, porque aquí nos habla y nos deja en el umbral de la eternidad, cuando realmente la gloria, la majestad, el imperio y la potencia va a ser en los redimidos para toda la eternidad, por todos los siglos. ¿Qué les parece? Porque otros no van a alabar. Los ángeles que no han caído ya alaban, están en la perfección. Los otros no tienen oportunidad. Los seres humanos que estamos en el mundo y hemos creído en Cristo y los que han de creer en Cristo estarán en este grupo, estaremos gloriosos, junto con los que han partido. Y allí, imagine usted lo que va a ser el cielo. No podemos tener una palabra certera. Sí, podemos decir va a ser maravilloso y glorioso porque vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, aunque haya herejías, tentaciones de inmoralidad y tantas cosas que pueden suceder, que no nos toque y que nosotros pensemos que estamos en el camino del Señor y Él nos garantiza guardarnos para que no caigamos y Él nos garantiza que nos llevará un día a su presencia, al gozo eterno. Que este sea un día glorioso. Estamos extrañando las reuniones, ¿verdad? Bueno, las reuniones del grupo pequeño, la reunión femenina, me imagino mis hermanas, etcétera. Los chicos, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Pero estamos en las manos del Señor. Y Él sabe hasta cuándo tendremos esta restricción. Pero para amar, para prodigar cariño, para animarnos unos a otros, para adorar al Señor, hoy es el día. Y que seamos realmente bendecidos. Les amamos y deseamos de todo corazón que el Señor esté fortaleciendo a cada uno. Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les bendiga y el Espíritu llene vuestra vida. En el nombre de Cristo lo decimos. Amén.